Muy buenos días, queridos alumnos de Colegio Université del quinto grado de primaria. Nuevamente el día de hoy, jueves 14 de mayo del 2020, estamos iniciando nuestra clase de gramática. Quiero saludarlos a ustedes, desearles un bonito día, tengan siempre la grata oportunidad de salir adelante y es por eso que estamos aquí compartiendo este tiempo para aprender y para conocer más distintos temas que tenemos que aprender. Así que el día de hoy estamos con el curso de gramática y ya inmediatamente voy a presentar la pizarra virtual. Muy bien, entonces ahí tenemos. Muy bien. Tema número 6. Vamos a hablar sobre el sustantivo. Y el día de hoy vamos a definir sobre conceptos y accidentes del sustantivo. Bien. Empezamos básicamente con este punto, con la pregunta ¿qué es sustantivo? ¿Qué es sustantivo? Creemos que a medida que vamos aprendiendo, vamos identificando sustantivos, vamos a aprender pronombres, el uso de artículos, vamos a ver hacer las oraciones, también leer la estructura, la morfología de las oraciones. Entonces es importante, bueno, vamos aprendiendo poco a poco, pero lo importante es tener esta base de identificando diferentes temas que estamos estudiando, forman parte de la base para ir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, formar las oraciones correctas, ¿ya? Que tenga, por ejemplo, sujeto, verbo y predicado, que forma parte de una oración. Pero justamente cuando formamos una oración encontramos, ¿no? Ahí el sustantivo, ¿ya? El sustantivo. Y el sujeto generalmente es el sustantivo. Entonces, pero tenemos que saber, ¿no? ¿Qué es? Entonces, cuando estudiamos la estructura de una oración, vamos a encontrar el sustantivo, el núcleo de la oración, el predicado, todo el sistema. Entonces, si no tenemos cada uno de ellas qué es el verbo, no vamos a poder aprender bien. Así que es importante aprender esto. ¿Qué es sustantivo? Básicamente, un sustantivo, digamos un sustantivo, es una categoría gramatical. ¿Ya? Una categoría gramatical o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto o sujeto. ¿Ya? De esa forma vamos a definir, ¿ya? Un sustantivo, entonces, es una categoría gramatical, ¿entendido? Es una categoría gramatical, porque hay varias categorías gramaticales, y una de ellas, verbo también es una categoría gramatical, el adjetivo es una categoría gramatical, entonces el sustantivo es una categoría gramatical, o clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto o sujeto. Y de esta manera, el sustantivo nombra objetos, personas, lugares, sentimientos, animales, conceptos y otros seres. ¿Ya? Y como ejemplo podemos ver a Juan, auto, casa, Lima, paz, amor. Esos son sustantivos, ¿no? Como en esta imagen podemos ver un perro, libro, acá pintura representa esto, campanilla, libro, lápiz, lapicero, un gato, ¿ya? Niño. Y el niño lleva zapato, pantalón, polo, mochila. Bueno, cada uno de esos objetos son sustantivos, ¿ya? Y el niño como sujeto también es un sustantivo, ¿no? El niño se llama Carlitos y es el sustantivo. Carlos es un sustantivo. Niño, sustantivo. Hombre, sustantivo. Así sucesivamente.
vamos identificando. Vale, muy bien, entonces el sustantivo entonces nombra objetos, personas, lugares, sentimientos, animales, conceptos, etcétera. Concepto de sustantivo. El sustantivo está, digamos, dividido, aquí no estamos hablando de clases, sino que estamos hablando del concepto sustantivo. Vamos a definir la semántica, la morfología, la sintáctica y la lexicología. En la parte semántica, que es una palabra que nombra o designa personas, animales, cosas, lugares y conceptos. Muy bien, una breve pausa, pero estamos considerando entonces el sustantivo. Perdón. Bien, el concepto de sustantivo, estamos viendo que la parte semántica, como semántica, el sustantivo es una palabra que nombra o designa personas, animales, cosas, lugares y conceptos, como ya habíamos dicho, o sea, en el sentido semántico, ¿no es cierto? Entonces, Pedro, gato, carpeta, moquegua, paz, ¿no es cierto? Y ese es en el sentido semántico, ¿ya? Eso es básicamente tiene tu relación con el concepto que hemos dado la definición al comienzo. Entonces, y eso es importante que consideremos nosotros al momento de estudiar este punto. Bien, entonces estamos en este tema. Ya, en el sentido morfológico, el sustantivo es una palabra variable porque presenta accidentes gramaticales, ¿ya? De género en número. Entonces, morfológicamente, el sustantivo, pues, presenta accidentes, ¿no? Es lo que vamos a ver luego, lo que se llama género en número. Ejemplos, por ejemplo, computadora, pues, la palabra computadora es femenino, está en singular. Marineros está en masculino y está en plural. Entonces, básicamente, desde el punto de vista morfológico, el sustantivo es una palabra variable porque presenta género en número, ¿ya? Eso es importante. Entonces, semánticamente, simplemente cuando referimos, ¿no? Perro, gato, carpeta, diferentes términos, es el significado, ¿no? La semántica es el significado. Pero morfológicamente, porque varía acá, porque en semántico es lo que decimos es eso mismo, ¿no? Si yo digo perro, es perro, ¿no? Por la misma naturaleza del perro, que es perro, todo eso. Pero morfológicamente va variando porque ya en perro, por ejemplo, morfológicamente sería perro como masculino y femenino, perra. Y también como número, morfológicamente varía como número, porque perro es singular y plural de perro es perros. Y plural de perra es perras. Entonces varía eso. Y yo digo pan, ¿no es cierto? Entonces morfológicamente pan es singular y plural panes. Entonces, esa terminación vamos a ver luego. Bien. Seguimos con el concepto de sustantivo. El sustantivo, sintácticamente, funciona principalmente dentro de la oración, como núcleo de sujeto. Eso es importante, ¿ya? Entonces, el sustantivo, sintácticamente,
cuando hablamos de sintácticamente, hablando de sintaxis. La sintaxis es el estudio, ¿no?, sobre la estructura de la oración. Muy bien, entonces estamos diciendo funciona principalmente dentro de la oración como núcleo del sujeto, el sustantivo. Por ejemplo, esta oración dice, mis alumnos aprobaron todos sus exámenes. Entonces, aquí tenemos, como cuando se estudia esto, vamos a considerar, por ejemplo, núcleo del sujeto. NS significa núcleo del sujeto. Estoy señalando entonces, acá la palabra es sustantivo alumnos, que está en plural. Estoy diciendo que es el núcleo, ¿cierto?, del sustantivo, del sujeto, perdón, núcleo del sujeto, el sustantivo. Entonces, este es el sujeto, este es el verbo y este es el predicado. Esta es la oración. Muy bien. Así que, por eso es importante, como le decía, tener la base para poder estudiar la oración, el sintaxis. Y también lexicológico es una palabra de inventario abierto, ¿no? Entonces, esto es más variable en el sentido de cuando, como algunos términos que varían, y es palabras que vamos a utilizar, ¿no?, de forma diversa, en forma libre, ¿no?, para elegir las palabras. Entonces, es una palabra de inventario abierto. Bien, entonces ahora vamos a pasar el tema importante, accidentes gramaticales, que trata de género y número. Clasificación del sustantivo según su número, ¿ya? Según su número. Clasificación del sustantivo según su número. ¿Ya? Este es 1. ¿Ya? Acá. Tiene que poner 1, ¿ya? Vamos a corregir. Muy bien. Clasificación de sustantivos según su número. La regla es esto, la regla de cómo vamos a usar singular acá. Entonces es importante cómo convertir una palabra en singular en plural, ¿no? De eso se trata esta regla. Entonces, en la clasificación según su número hay algunas reglas, ¿no? Tenemos acá básicamente 4 reglas. 4 reglas que tenemos que observar cuando queremos pluralizar una palabra, un sustantivo en plural. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la primera regla, regla número 1. Si la palabra termina en vocal, si una palabra termina en vocal, se agrega la S. ¿Ya? Se agrega la S, ¿no? Ahí está con su rayita que se agrega, ¿no? Por ejemplo, torre, casa, café, pizarra. Todas estas palabras terminan en vocal. Torre, casa, café, pizarra. Entonces, la regla dice, si una palabra termina en vocal, en vocal, en vocal, entonces hay que agregar solamente la S. Entonces, torres se convierte en torres. Casa se convierte en casas. Hemos agregado solamente la S y ya es plural. ¿Ya? Puede ser 2 o más. Cafés, pizarras. Muy bien. Entonces, hemos agregado la S, ya es plural. Muy bien. La segunda regla. Regla número 2. Si la palabra termina en consonante, se agrega ES. ES. Entonces, acá tenemos 2 ejemplos. Pared no termina en vocal, sino termina en consonante. Consonante D, consonante L. Ahora, en este caso, la regla dice que yo debo agregar acá para que se convierta en plural, por ejemplo, la palabra A, tengo que agregar ES. ES. Entonces, ahí convierte pared, paredes, árboles. Muy bien, entonces continuamos con nuestra clase. Entonces seguimos acá. Ya hemos agregado ES, ES en ambos casos. Entonces esa es la segunda regla. La tercera regla que debemos observar es si la palabra termina en
con I, con acento, o sea, con tilde, y U con tilde, se agrega ES también. ¿Ya? ES. Casi la misma regla, pero acá cuando termina en I, con tilde, U, con tilde, en ambos casos. Por ejemplo, ají, maní, con excepción de la palabra menú. ¿Ya? En este caso sí, hay que obviarlo. Por ejemplo, ají. Entonces, ajíes. Maní, maníes. Menús, solamente se agrega la S, menús. Esa es la excepción. Entonces, toda palabra que termina, por ejemplo, jabalí, por ejemplo, ¿no? Termina jabalí, termina jabalíes. Entonces, así hay que agregarle la palabra ES. Muy bien. Para la cuarta regla, si la palabra termina en S o X, no es aguda, se agregan los artículos en plural. ¿Ya? Los artículos en plural. Si la palabra termina en S o X y no es aguda, se agregan artículos en plural. Por ejemplo, dice crisis. Entonces, acá no tienes que agregar nada al final ni antes a la palabra. Simplemente agregar aparte las crisis. ¿Ya? Las crisis. Los ómnibus. Los tórax. ¿Ya? Esa es la forma como se agrega a las palabras que terminan en X, las palabras que terminan en S. Como en este caso, termina en S, termina en S. Entonces, agregamos básicamente artículos. En este caso, las crisis, no puede decir los crisis, no. Las crisis. Los ómnibus, los tórax. Ya es plural. Entonces, ahí observamos ya básicamente 4 reglas importantes en la clasificación de sustantivos según su número. Bien, ahora sí, vamos a clasificar entonces según su género. Según su género es también mucho más fácil, porque acá en este caso vamos a considerar hay 3 reglas, ¿ya? 3 reglas en este caso. 3 reglas. La primera regla es doble forma, ¿no? Mantiene una raíz, pero cambia en la terminación. Esa es doble forma. Por ejemplo, ¿no? Alumno, entonces va a variar la terminación. Básicamente, la raíz ya se mantiene, ¿no es cierto? Entonces, alumno, alumna. Podemos decir maestro, maestra. Profesor, profesora, ¿no? Entonces, dígame, la terminación nomás cambia. La segunda regla, común de 2. ¿Ya? Se llama común de 2. Hacen uso de artículos. O sea, en este caso, es la misma palabra para ambos, ¿no? No puede ser la atleta y luego el atleta, ¿no? No se puede, ¿no? Porque hoy en día surgen, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, está incluyendo pues unas palabras que no tienen sentido porque la misma Real Academia Española está diciendo que no es adecuado usar unas palabras como decir lee o LXS, o sea, quieren cambiar, entonces, bueno, buscando intermedios, ¿no? De los, las, ¿no es cierto? Pero eso no está permitido según la regla de ¿no? Según la ley de la Real Academia Española, no está permitido. Entonces, acá decimos, ¿no? Atleta, atleta. Entonces, a esto se llama común de 2, ¿no? Hacer uso de artículos para masculino y femenino. Entonces, si yo quiero hablar de un atleta como masculino, entonces voy a usar el atleta. Si yo quiero hablar de un atleta como femenino, entonces voy a usar la atleta. Por ejemplo, hay otra palabra, por ejemplo, ¿no? Alumno, alumno varía, pero si yo quiero, por ejemplo, decir estudiante, ¿no? Estudiante. Entonces, para masculino tengo que usar la misma, el estudiante, ¿ya? El estudiante. Para femenino,
uso la misma palabra estudiante sin variarlo, digo la estudiante. Muy bien, entonces me estoy refiriendo a lo femenino. Entonces, el estudiante, la estudiante, entonces ese es el uso correcto de la regla, ¿no? Como en este ejemplo, ¿no? Y muchos ejemplos más, ¿no? Luego, los heteronómicos, casi digo heteronómicos. Heteronómicos cambian totalmente la terminación. A eso se llama heteronómicos, nombres varios, ¿no? Por ejemplo, toro, vaca, femenino. Entonces, por eso se llama hetero, significa varios, ¿no? Varios nombres. Toro para masculino y vaca para femenino. ¿Bien? Esta es la regla que debemos siempre practicar todas las veces que escribimos, todas las veces que observamos, ¿no? En nuestra práctica diaria. Muy bien. Ahora, agregando esto, parte de este ejercicio, entonces, y esto va a formar parte también del ejercicio que ustedes tienen que poner, entonces, en la ficha aplicativa vienen algunos ejercicios que tienen que ver completar, ¿no? La imagen que representa esto. Por ejemplo, esta imagen es doctor, ¿no? Doctor. Y acá tengo una enfermera, ¿no es cierto? Pues una cruz acá, en su gorrita acá. Entonces, el doctor y la enfermera trabajan en él. ¿Esto qué es? Hospital, es complemento, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que ustedes van a desarrollar en la ficha aplicativa. Completar solamente el doctor y la enfermera trabajan en el hospital. Muy bien, entonces ese es el trabajo que tienen que hacer. Muy bien, chicos, gracias. Así hemos culminado, entonces hemos visto entonces acá lo que es el sustantivo, luego lo que hemos visto las diferentes tipos de sustantivos, semántico, morfológico, sintáctico, lexicológico, y luego los accidentes gramaticales del sustantivo, ¿ya? Del sustantivo, porque también hay en verbo. El sustantivo, género y número. Entonces, acá vemos número con sus 4 reglas y también de género con sus 3 reglas de clasificación del sustantivo. Muy bien, chicos. Tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente clase. Como siempre, seguimos avanzando y gracias, ¿no? Al esfuerzo, al trabajo que ustedes están haciendo. Muy excelente. Muy bien, entonces nos vemos hasta la siguiente clase.